La mansión era fría, rígida y silenciosa, así como el hombre que vivía en ella, hasta que una nueva presencia llegó, tropezando con luz en los ojos y desorden en el alma. En poco tiempo, ella transformó cada rincón de la casa y de su corazón, pero el miedo a sentir amenaza todo lo que comenzó a florecer entre ellos. Si historias de amor así tocan tu corazón, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde estás viendo. Tu presencia aquí hace toda la diferencia. Alejandro Hernández era conocido en la Ciudad de México como el hombre que nunca sonreía. Así, sus 38 años, había construido un imperio financiero sobre cimientos de acero y hielo. Su empresa de inversiones dominaba el mercado, sus negocios prosperaban y su nombre resonaba en los pasillos de Paseo de la Reforma con una mezcla de respeto y temor. Pero dentro de la imponente mansión en las lomas de Chapultepec, lejos de las miradas del mundo corporativo, él era solo un hombre solitario viviendo en un palacio de silencio. La casa era su fortaleza. 3 pisos de mármol italiano, ventanales inmensos que enmarcaban la ciudad allá abajo, muebles minimalistas dispuestos con precisión milimétrica. No, había cuadros en las paredes, no había flores en los floreros. Todo era funcional, limpio, controlado, como su vida, como su corazón. Alejandro no tenía tiempo para frivolidades. Se despertaba a las 5 de la mañana, seguía una rutina rígida de ejercicio, tomaba café sin azúcar mientras revisaba informes financieros y partía hacia la oficina antes de que el sol saliera por completo. Regresaba tarde en la noche, cenaba solo en el inmenso comedor y subía a su cuarto sin cruzar palabra con nadie. Sus empleados domésticos sabían que el silencio era ley. La eficiencia era obligatoria. Los errores no, eran tolerados. En los últimos 6 meses, Alejandro había despedido a 4 trabajadoras del hogar. A la primera porque canturreaba mientras limpiaba, a la segunda porque tuvo la osadía de preguntar si prefería flores frescas en la sala, a la tercera porque rompió una copa de cristal de Bohemia que había pertenecido a su madre, a la cuarta porque simplemente lo miró con lástima. Alejandro odiaba la lástima. Odiaba cualquier demostración de emoción dirigida hacia él. Fue así que, un lunes lluvioso de marzo, la Agencia de Recursos Humanos llamó con una propuesta final. Doña Carmen, la encargada, le aseguró que tenía a la candidata perfecta. Tranquila, discreta, competente. Alejandro aceptó sin mucho entusiasmo. Ya no esperaba mucho de nadie. Sofía Ramírez llegó a la mañana siguiente cargando una maleta vieja y una sonrisa que iluminaba el vestíbulo como si alguien hubiera encendido todas las luces de golpe. Tenía 26 años, el cabello castaño alborotado y recogido en una cola de caballo imperfecta y unos ojos verdes que parecían guardar tormentas enteras. Usaba unos jeans deslavados y una blusa blanca sencilla. Nada en ella combinaba con el lujo aséptico de aquella mansión. Alejandro la observó desde la escalera. Ella entró, tropezando con su propia maleta, tiró el paraguas mojado en el piso de mármol y dejó escapar un grito cuando el estruendo resonó por toda la casa. Un balazo. Pensó que era un balazo. Sofía había crecido en una colonia ruidosa de Iztapalapa, donde los cohetes y los escapes de las motos formaban parte de la banda sonora diaria. Su cuerpo reaccionó antes que su mente y se aventó detrás del sofá de la sala. Alejandro bajó las escaleras con pasos pesados. Cuando llegó a la sala, encontró a Sofía encogida, temblando con las manos sobre la cabeza. «¿Qué diablos estás haciendo?», dijo con voz cortante. Sofía levantó los ojos y vio a un hombre alto, de hombros anchos, vestido con un traje gris impecable. Su rostro era una escultura de mármol, mandíbula cuadrada, ojos oscuros y vacíos, una boca que parecía haber olvidado cómo sonreír. Sintió que el corazón se le aceleraba por motivos completamente diferentes ahora. Yo creí que... tartamudeó Sofía, levantándose despacio. «Disculpe, fue el ruido. Me asusté». Alejandro no dijo nada.
Solo la miró con esa expresión impasible que hacía temblar a ejecutivos experimentados en las juntas. Luego le dio la espalda y dijo por encima del hombro: «La cocinera te mostrará tus funciones. No quiero ruido, no quiero conversaciones, no quiero errores. ¿Entendido?». Sofía tragó saliva y asintió, aunque sabía que él no la estaba mirando. Los primeros días fueron un desastre controlado. Sofía intentaba, de verdad que intentaba, seguir las reglas, pero su cuerpo no entendía el concepto de silencio. Cantaba sin darse cuenta mientras doblaba toallas, bailaba mientras pasaba la aspiradora, se reía sola recordando algún chiste viejo. Su energía era como un huracán atrapado en una caja de cristal. Alejandro sentía su presencia en cada habitación de la casa, incluso cuando no estaba allí. Era como si Sofía hubiera traído color a un mundo en blanco y negro, y él odiaba eso. Lo odiaba porque la hacía sentir, y sentir era peligroso. Una noche, volviendo de la oficina después de la medianoche, Alejandro encontró a Sofía en la sala con los ojos rojos, llorando en voz baja, mientras regaba unas plantas que él ni siquiera sabía que existían. «¿Y ahora qué pasó?», preguntó cansado. Sofía se limpió las lágrimas rápidamente, pero no pudo ocultar la voz entrecortada. «Este helecho se murió. Intenté salvarlo, pero no pude. Es que merecía sol, ¿sabe? Lo puse ahí, cerca de la ventana, pero no fue suficiente. Necesitaba más, y yo no se lo di». Alejandro se quedó mirando a esa mujer que lloraba por una planta muerta, y algo extraño sucedió dentro de su pecho. Una grieta, pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. «Es solo una planta», dijo, pero la voz le salió menos dura de lo que pretendía. Sofía lo miró con esos ojos verdes brillantes de lágrimas. «Nada es solo. Todo importa, hasta las cosas pequeñas, sobre todo las cosas pequeñas». Salió de la sala dejando a Alejandro solo con el helecho muerto y un sentimiento que no podía nombrar. Los días siguientes fueron aún más desafiantes. Sofía tenía una condición que nunca había ocultado a nadie porque no sabía cómo ocultarla. Su humor oscilaba como olas violentas en un mar sin calma. Algunos días se despertaba radiante cantando a todo pulmón, haciendo hot cakes para todos y esparciendo energía por la casa. Otros días, apenas salía de su cuarto, miraba a la nada y sentía el peso del mundo sobre los hombros. Alejandro no lo entendía. No entendía cómo alguien podía ser tantas personas diferentes al mismo tiempo. No entendía por qué. No podía simplemente controlar sus emociones, pero extrañamente no la despidió. Debería haberla despedido. Era lo obvio, lo lógico, pero no pudo. Fue un jueves por la tarde, cuando Alejandro estaba trabajando en el despacho de su casa, que todo cambió. Sofía estaba sola en la mansión limpiando el segundo piso. La cocinera había salido a hacer las compras y el chofer había llevado el coche a la revisión. Era raro que la casa estuviera tan vacía, y Sofía apreciaba el silencio. Bueno, su silencio, que incluía canturrear en voz baja una canción vieja mientras pasaba un trapo por los muebles. Fue entonces cuando la vio, una cucaracha, enorme, negra, con esas antenas horribles moviéndose en el tapete persa de la sala. Sofía soltó un grito que resonó por toda la casa. Tenía muchas cualidades, pero la valentía para lidiar con insectos definitivamente no era una de ellas. Agarró una toalla de manos que llevaba al baño y comenzó a correr detrás de la cucaracha, gritando, saltando, en una danza desesperada y caótica. La cucaracha corría, Sofía corría detrás. El insecto trepaba por la pared. Sofía le aventaba la toalla, fallaba, la cucaracha caía. Sofía gritaba de nuevo. Alejandro escuchó el ruido desde el despacho y salió corriendo, pensando que estaban robando la casa. Subió las escaleras de 3 en 3, con el corazón latiéndole acelerado por primera vez en años, por algo que no fuera enojo o frustración. Cuando llegó al segundo piso, vio a Sofía corriendo de espaldas, mirando hacia el suelo con la toalla en las manos, completamente ajena al hecho de que él venía en su dirección. Lo que pasó después pareció desarrollarse en cámara lenta.
Sofía tropezó con sus propios pies. Su cuerpo voló hacia adelante. Alejandro intentó esquivarla, pero fue demasiado tarde. Chocaron con fuerza. El peso de ella lo desequilibró. Ambos cayeron al suelo del pasillo, Sofía encima de él, con el rostro a centímetros del suyo, su cabello cayendo como una cortina a su alrededor. Por un momento eterno, ninguno de los dos se movió. Alejandro sintió el peso del cuerpo de ella contra el suyo, el calor, su respiración acelerada en su mejilla. Sintió el perfume barato de flores que ella usaba. Sintió el corazón de ella latiendo contra su pecho. Y, por primera vez en 8 años, desde que perdió a sus padres en un accidente, y asumió la responsabilidad de la empresa familiar y de su hermano menor, Alejandro sintió que estaba vivo. Sofía miró dentro de esos ojos oscuros y vio algo que no esperaba ver. Dolor, un dolor antiguo, profundo, guardado detrás de capas y capas de control. Vio a un hombre roto tratando desesperadamente de parecer entero. «Perdón», susurró Sofía, pero no se movió. «Quítate de encima», respondió Alejandro, pero la voz le salió ronca, sin convicción. Fue Sofía quien finalmente se levantó, extendiéndole la mano para ayudarlo. Alejandro ignoró la mano y se levantó solo, arreglándose el traje, recomponiendo la máscara de hielo. «Había una cucaracha», explicó Sofía todavía sin aliento. «Me di cuenta. Tenía unas antenas enormes. No me importan las antenas de la cucaracha, Sofía». Pero me miró de una forma muy extraña. Alejandro cerró los ojos, respirando hondo. Por primera vez en su vida, no sabía si quería reír o gritar. Decidió no hacer ninguna de las dos. «Vuelve a tu trabajo», dijo, dándole la espalda. Pero mientras bajaba las escaleras de regreso al despacho, Alejandro se pasó la mano por el pecho, donde el corazón de Sofía había latido contra el suyo, y se dio cuenta, con horror y fascinación, de que no podía dejar de pensar en ese momento. En los días siguientes, algo cambió entre ellos. Alejandro comenzó a observarla cuando creía que ella no lo veía. Notaba cómo canturreaba mientras preparaba el desayuno, cómo se reía sola de algún pensamiento gracioso, cómo le brillaban los ojos cuando le contaba historias de su infancia a la cocinera, cómo tenía el don de encontrar belleza en las cosas más simples. Y Sofía, por su parte, comenzó a percibir detalles que nadie más veía, cómo Alejandro apretaba la mandíbula cuando estaba especialmente estresado, cómo a veces miraba por la ventana del despacho con una expresión de profunda soledad, cómo sus hombros se relajaban imperceptiblemente cuando ella le dejaba una taza de café caliente en su escritorio sin decir nada. No conversaban, apenas se miraban, pero había una conciencia constante de la presencia del otro que llenaba cada habitación de la mansión. Fue un viernes por la noche, cuando Sofía estaba guardando los platos en la cocina, que Alejandro apareció por primera vez fuera de su horario habitual. Se quedó parado en la puerta con las manos en los bolsillos observándola. «Cantas demasiado», dijo de repente. Sofía se giró, sorprendida. «Disculpe, intento parar, pero es más fuerte que yo». «¿Por qué? ¿Por qué canto?». Alejandro asintió. Sofía pensó por un momento, mordiéndose el labio inferior. «Porque cuando era niña, mi mamá siempre cantaba. Decía que cantar era una forma de recordar que estábamos vivas. Incluso cuando las cosas eran difíciles, sobre todo cuando eran difíciles, cantábamos. Así que canto porque me recuerda a ella. Me recuerda que todavía estoy aquí». Alejandro se quedó en silencio por un largo momento. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la cocina. Pero esa noche, acostado en la cama gigante de su cuarto vacío, se encontró pensando en la madre de Sofía, pensando en cómo su propia madre también cantaba, pensando en cómo lo había olvidado hasta ese momento. Y por primera vez en años, Alejandro Hernández permitió que una lágrima solitaria rodara por su rostro en la oscuridad. La semana siguiente trajo nuevos desafíos. Sofía tuvo uno de sus días malos. Se despertó sintiendo el peso familiar de la tristeza sin motivo aparente. No podía sonreír, no podía cantar, no podía sentir nada más que un vacío inmenso.
Cumplió sus tareas en automático, con los movimientos mecánicos de quien está presente en cuerpo pero ausente en alma. Alejandro lo notó de inmediato. Odió cuánto lo notó. Odió cómo eso lo incomodó. Al final del día, cuando encontró a Sofía sentada en los escalones de la escalera de servicio, mirando a la nada, no pudo simplemente pasar de largo. Se sentó a su lado manteniendo una distancia respetable. No dijo nada por un largo rato. Solo se quedó ahí, en un silencio compartido. «Hay días que son difíciles», dijo Sofía por fin, con la voz apenas audible. Sin motivo, simplemente lo son. Alejandro pensó en todas las veces que se había despertado solo en esa mansión inmensa, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Todas las noches en que había mirado el techo de su cuarto sin poder dormir, recordando responsabilidades y pérdidas. «Lo sé», dijo simplemente. Sofía giró el rostro para mirarlo, sorprendida por la sinceridad en esas dos palabras. Se quedaron sentados ahí hasta que el sol se puso por completo, sin intercambiar más palabras. Pero algo se estableció entre ellos en ese silencio. Un entendimiento, una conexión frágil pero real. Cuando Sofía finalmente se levantó para irse a dormir, miró a Alejandro y dijo: «Gracias por quedarte». Él no respondió, pero cuando ella ya había desaparecido escaleras arriba, Alejandro susurró al vacío: «De nada». Y fue en ese momento, con el corazón latiendo de una forma que no entendía y no podía controlar, que Alejandro Hernández se dio cuenta de que estaba en problemas, grandes problemas, porque por primera vez en su vida adulta estaba sintiendo algo por alguien, y esa alguien era exactamente el tipo de caos que había pasado años tratando de evitar. ¿Te está gustando esta historia? Cuéntame qué opinas y cómo crees que terminará. La mansión despertó diferente ese lunes. Alejandro estaba más silencioso de lo normal, si es que eso era posible. Pasaba junto a Sofía en los pasillos sin mirarla, sin hablarle, como si fuera invisible. Sofía sintió el cambio como una corriente de aire helado. Después de esa noche en los escalones, cuando él se había quedado a su lado en un silencio solidario, ella esperaba algo. No sabía qué. Quizás un buenos días, quizás una mirada, pero no esperaba ser tratada como si no existiera. Intentó que no le importara. Intentó enfocarse en sus tareas, mantener la cabeza ocupada. Pero era imposible ignorar su presencia, especialmente ahora que sabía que detrás de esa armadura de hielo había un hombre que también sentía, que también sufría. Fue por la tarde, cuando Sofía estaba arreglando la biblioteca del segundo piso, que escuchó sonar el timbre. Bajó las escaleras rápidamente, limpiándose las manos en el delantal, y abrió la puerta. Del otro lado había un hombre que parecía salido de una revista de moda. Alto, cabello castaño alborotado a propósito, sonrisa amplia y segura, ojos claros que brillaban con un tipo de alegría que ella no había visto en mucho tiempo. Llevaba una chamarra de piel café, jeans rotos en la rodilla y una mochila colgada al hombro con ese aire despreocupado de quien no tiene cuentas que pagar. «Hola», dijo, la sonrisa haciéndose aún más grande. «Debe ser nueva aquí. Soy Gabriel Hernández, hermano del gruñón que vive en esta fortaleza». Sofía parpadeó procesando la información. «¿Hermano? ¿Alejandro tenía un hermano? ¿Cómo no lo sabía?» «Sofía», se presentó, todavía sorprendida. «Sofía Ramírez. Trabajo aquí». «Un placer, Sofía Ramírez». Gabriel le extendió la mano, y cuando ella la estrechó, él la sostuvo un segundo más, mirándola a los ojos con una intensidad diferente a la de Alejandro. Una intensidad que no intimidaba, pero que tampoco dejaba indiferente. «¿Está mi hermano en casa?» «Está en el despacho». «Perfecto. Voy a darle una sorpresa. Le encantan las sorpresas», dijo Gabriel con ironía, entrando en la casa como si fuera el dueño del lugar. Sofía cerró la puerta y lo siguió hasta el despacho, curiosa por ver la interacción entre los dos hermanos. Tocó la puerta y anunció la visita de Gabriel antes de alejarse, no sin antes escuchar la voz de Alejandro del otro lado. «¿Qué estás haciendo aquí?» La respuesta de Gabriel llegó cargada de buen humor. «Yo también te quiero, hermano».
Qué gusto verte. Sofía regresó a la biblioteca con una sonrisa en los labios. Así que Alejandro tenía un hermano, y por lo visto, un hermano completamente opuesto a él. Los días siguientes fueron reveladores. Gabriel había decidido quedarse por tiempo indefinido. Mi banda se está tomando un descanso, le explicó a Sofía en la cocina, y pensé que sería buena idea pasar un tiempo con mi hermano favorito. ¿Tienes otros hermanos?, preguntó Sofía preparando café. No, rió Gabriel, pero no le digas que es el favorito, se le va a subir a la cabeza. Sofía descubrió que Gabriel era músico, tocaba la guitarra en una banda de rock alternativo que daba conciertos en bares y festivales por todo México. Era el opuesto completo de Alejandro en todos los sentidos. Donde Alejandro era silencio, Gabriel era conversación. Donde Alejandro era control, Gabriel era improvisación. Donde Alejandro era tormenta contenida, Gabriel era brisa ligera. Y Sofía, que había pasado semanas navegando en las aguas turbulentas de la personalidad de Alejandro, encontró refrescante tener a alguien tan ligero cerca. Gabriel la hacía reír, le contaba chistes, historias absurdas de las giras, imitaba a su hermano de forma exagerada, la ayudaba con las tareas de la casa, tocaba la guitarra en la sala, le enseñaba algunos acordes. Por primera vez desde que había llegado a esa mansión, Sofía sentía que podía respirar. Alejandro observaba todo desde lejos con una expresión cada vez más sombría. Veía a su hermano conversando animadamente con Sofía en la cocina. Veía a Sofía reír de esa forma que iluminaba todo el ambiente. Veía a Gabriel tocarle el brazo casualmente, de la manera natural en que siempre tocaba a todo el mundo, y sentía algo ardiente e incómodo crecer dentro de su pecho. Celos. Alejandro Hernández estaba sintiendo celos y lo odiaba. Una noche, después de la cena, Gabriel tomó la guitarra y comenzó a tocar en la sala. Sofía estaba doblando toallas en el sofá cercano, pero se detuvo para escuchar. La música era suave, melancólica, hermosa. «Esta es nueva», dijo Gabriel cuando terminó. «La estoy componiendo. ¿Qué te pareció?» «Es preciosa», respondió Sofía sinceramente. «¿Tiene letra?» «Todavía no. Estoy buscando las palabras correctas. Puedo ayudar si quieres. Me gusta escribir. Nada profesional, pero a veces garabateo algunas cosas». Los ojos de Gabriel se iluminaron. «¿En serio? Eso sería increíble». Alejandro observaba desde la puerta del despacho, invisible para los dos. Observaba cómo los ojos de su hermano brillaban al mirar a Sofía, cómo ella sonreía de una forma en que nunca le sonreía a él, y sintió que algo dentro de su pecho se apretaba con tanta fuerza que tuvo que apoyar la mano en la pared. Se dio la vuelta y subió a su cuarto sin que nadie notara su presencia, o su ausencia. Los días se convirtieron en semanas. Gabriel y Sofía desarrollaron una amistad fácil y natural. Conversaban sobre todo: música, sueños, pasado, futuro. Sofía le contó sobre su infancia complicada, sobre las mudanzas constantes, sobre la sensación de nunca pertenecer a ningún lugar. Gabriel le contó sobre crecer a la sombra de su hermano mayor, sobre la presión de seguir los pasos de la familia, sobre su decisión de dedicarse a la música, aún sabiendo que decepcionaría a su padre. «Fue después de la pérdida de mis papás», explicó Gabriel una noche en la terraza mientras fumaba un cigarro y Sofía tomaba té, «que Alejandro cambió. Él era diferente antes. Seguía siendo serio, pero no tan cerrado. Mis papás murieron en un accidente de coche hace 8 años. Alejandro tenía 30, yo 22. Dejó todo lo que estaba haciendo en su vida y se hizo cargo de la empresa de mi papá y de mí. Nunca dejó que me faltara nada, pero se encerró en esa armadura y nunca más salió». Sofía sintió que el corazón se le encogía, así que era eso. El dolor que veía en sus ojos, la pérdida que cargaba. «Nunca habla de eso», continuó Gabriel. «Nunca llora, nunca se desahoga, solo trabaja, controla todo y a todos a su alrededor, y vive en esta prisión que él mismo construyó. ¿Has intentado hablar con él sobre eso?» «Lo intenté al principio. No quiso escuchar, así que dejé de insistir.
Cada quien lidia con el dolor a su manera, ¿no? Sofía pensó en sus propios dolores, en los rechazos de la infancia, en el padre que se fue antes de que ella naciera, en la madre que hacía lo posible, pero que no podía ofrecerle estabilidad, en los medicamentos que tomaba desde los 18 para controlar las oscilaciones de humor que la asustaban, en cómo había aprendido a vivir con el caos interno porque no tenía otra opción. Sí, asintió en voz baja. Cada quien lidia a su manera. Gabriel apagó el cigarro y la miró con una intensidad nueva. Eres especial, Sofía. Tienes una luz que la gente no tiene. Espero que lo sepas. Sofía sintió que se le calentaba el rostro. Gracias, Gabriel. Él se acercó un poco, y por un momento Sofía pensó que iba a besarla. Su corazón se aceleró, pero no de la misma forma que se aceleraba cuando Alejandro estaba cerca. Era diferente, más suave, menos aterrador. Pero Gabriel no la besó. Solo sonrió y dijo, «Voy a dormir. Buenas noches, Sofía». «Buenas noches». Lo que Sofía no vio fue a Alejandro observando, desde la ventana del despacho en el piso de arriba, observando cómo su hermano se había inclinado hacia ella, cómo ella no se había alejado, cómo los dos parecían encajar tan naturalmente en ese momento. Cerró la cortina con fuerza y golpeó el escritorio. El dolor en la mano fue bienvenido. Al menos era un dolor que entendía. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó con una determinación sombría. No iba a permitir que eso continuara. No se iba a quedar de brazos cruzados mientras su hermano conquistaba a la única persona que había logrado penetrar sus defensas en años. Bajó a desayunar más temprano de lo normal y encontró a Sofía sola en la cocina preparando el café. Ella se sobresaltó al verlo. «Buenos días», dijo, todavía sorprendida. «Necesito hablar contigo», dijo Alejandro con voz firme. Sofía sintió que se le revolvía el estómago. Ese tono, lo conocía, era el tono de despido. «Claro, ¿qué pasa?» «Mi hermano se va mañana». Sofía parpadeó. «¿Cómo?» «Necesito que regrese a la Ciudad de México. Tiene responsabilidades, no puede quedarse aquí de turista». «Pero dijo que la banda estaba de descanso y...» «No me importa lo que dijo», la interrumpió Alejandro, la voz más dura. «Se va, y te sugiero que mantengas tu distancia mientras todavía esté aquí». Sofía sintió que la ira subía. ¿Quién era él para decirle con quién podía o no convivir? «Con todo respeto», dijo, tratando de mantener la calma. «Gabriel es amable conmigo, es un amigo y yo necesito amigos». «No necesitas nada de él». «¿Y de usted qué necesito?», replicó Sofía, alzando la voz. «¿Órdenes? ¿Frialdad? ¿Ser tratada como si fuera invisible la mayor parte del tiempo?» Alejandro avanzó un paso hacia ella con los ojos oscuros en llamas. «Tú no entiendes nada». «Entonces explíqueme», gritó Sofía, perdiendo por completo la compostura. «Explíqueme por qué me trata como si fuera un problema. Explíqueme por qué no puede ser mínimamente amable. Explíqueme por qué es tan frío, tan cerrado, tan imposible». «Porque no tengo opción», rugió Alejandro de vuelta, y por primera vez su voz cargaba emoción pura. «Porque si bajo la guardia, si siento, si me lo permito, todo se desmorona. Todo. Y no puedo dejar que eso pase. No puedo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía lo miraba con los ojos muy abiertos, el pecho subiendo y bajando rápidamente. Alejandro se dio cuenta de que había dicho demasiado, mucho más de lo que debía. Le dio la espalda bruscamente y salió de la cocina, dejando a Sofía sola con el corazón acelerado y 1000 preguntas en la cabeza. Gabriel encontró a Sofía llorando en la despensa media hora después. Se sentó a su lado en el suelo sin preguntar nada, solo ofreciendo su presencia. «Es él, ¿verdad?», dijo Gabriel después de un rato. «Mi hermano». Sofía se secó las lágrimas, pero no lo negó. «Me di cuenta», continuó Gabriel con voz suave. «De hecho, me di cuenta desde el principio. La forma en que te mira cuando cree que nadie lo ve. La forma en que se tensa cuando estoy cerca de ti. Alejandro siempre ha sido pésimo para ocultar lo que siente, precisamente porque intenta ocultarlo demasiado». Sofía sollozó.
No lo entiendo, Gabriel. No entiendo por qué no puedes simplemente hablar, ser honesto, ser real. Porque tiene miedo, explicó Gabriel. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente. Miedo de que si se permite amar a alguien, esa persona se vaya como se fueron nuestros padres. Perdió a todos los que amaba, Sofía, así que decidió no amar a nadie más. Pero entonces apareciste tú y arruinaste todos sus planes. Sofía miró a Gabriel. ¿Y tú? ¿Qué sientes tú? Gabriel sonrió, pero era una sonrisa triste. Me gustas. Mucho. Eres increíble, Sofía. Pero yo no soy lo que tu corazón quiere. Y está bien, porque quiero que seas feliz, incluso si es con esa cabeza dura de mi hermano. Sofía no dijo nada. No sabía qué decir, porque Gabriel tenía razón. Su corazón ya había elegido. Había elegido al hombre imposible, al hombre de hielo, al hombre que la hacía sentir viva y aterrorizada al mismo tiempo. Esa noche Sofía no pudo dormir. Acostada en el pequeño cuarto de servicio que la mansión ofrecía, miraba el techo pensando en Alejandro, pensando en todo lo que había dicho en la cocina, pensando en todo el peso que cargaba solo. A las 2 de la madrugada tomó una decisión. Se levantó, se puso una bata sobre el camisón y subió las escaleras hacia el cuarto de Alejandro. Sabía dónde estaba. 3er piso. Puerta doble al final del pasillo. Se detuvo frente a la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que juraba que él podría escucharlo desde el otro lado. Respiró hondo 3 veces y tocó. Silencio. Tocó de nuevo. La puerta se abrió. Alejandro estaba en pantalones de pijama, sin camisa, con el cabello revuelto, los ojos somnolientos pero instantáneamente alertas al verla. «¿Qué?» comenzó, pero Sofía lo interrumpió. «Necesito decirte algo, y si no lo digo ahora nunca voy a tener el valor de nuevo». Alejandro se quedó quieto, con la mano todavía en la puerta, los músculos tensos. «Sé que tienes miedo», comenzó Sofía, la voz temblorosa. «Sé que perdiste gente. Sé que construiste este muro a tu alrededor para protegerte, pero también sé que detrás de ese muro hay un hombre que siente, que sufre, que necesita a alguien tanto como yo lo necesito. Y estoy aquí, Alejandro. Estoy aquí mismo, frente a ti, queriendo entrar, queriendo quedarme, queriendo conocer todas las partes de ti que escondes. Así que, por favor, déjame entrar. Déjame verte de verdad». Alejandro cerró los ojos apretando los puños. «No sabes lo que estás pidiendo». «Sé exactamente lo que estoy pidiendo. Estoy pidiendo una oportunidad. Estoy pidiendo que seas honesto conmigo. Estoy pidiendo que dejes de fingir que no sientes nada». Cuando Alejandro abrió los ojos de nuevo, había algo diferente en ellos. Algo crudo, expuesto, aterrador. Dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ellos. «¿Quieres honestidad?», dijo la voz baja e intensa. «Pues aquí tienes honestidad, Sofía. Me vuelves loco. Desde el momento en que entraste a esta casa. Cada canción que cantas, cada sonrisa que das, cada lágrima que derramas, todo en ti me consume de una forma que no sé manejar. Y cuando veo a mi hermano cerca de ti, cuando lo veo hacerte reír de la forma en que yo no puedo, quiero romper todo a mi alrededor. Eso es lo que siento, esa es mi honestidad». Sofía no podía respirar. El aire había desaparecido por completo de sus pulmones. Alejandro estaba tan cerca ahora que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Entonces, ¿por qué me tratas como si no existiera?», susurró. «Porque es la única forma que conozco de mantener el control. Porque si me permito acercarme a ti, sé que me perderé por completo. Y no puedo perderme, Sofía. Tengo responsabilidades, una empresa, un hermano, una reputación». «Pero ya te perdiste», dijo Sofía, levantando la mano y tocándole el rostro por primera vez. El contacto fue eléctrico. «Ya te perdiste en el momento en que decidiste que yo importaba lo suficiente como para hacerte sentir enojo, celos, miedo. Así que deja de luchar contra eso». Alejandro sostuvo la mano de ella contra su rostro.
cerrando los ojos ante la sensación. Por un largo momento, Sofía pensó que él se alejaría, que le cerraría la puerta en la cara y volvería a su fortaleza de hielo. Pero entonces hizo algo completamente inesperado. La jaló hacia adentro del cuarto, cerró la puerta y la besó con toda la intensidad acumulada de semanas de negación y deseo reprimido. Fue el primer beso de la vida de Sofía, y fue exactamente como siempre había imaginado que debería ser un primer beso. Desesperado, profundo, transformador. Cuando Sofía se despertó a la mañana siguiente, tardó unos segundos en procesar dónde estaba. El cuarto era enorme, la cama demasiado suave, y había un brazo pesado alrededor de su cintura. Giró la cabeza lentamente y vio a Alejandro durmiendo a su lado, con el rostro relajado de una forma que nunca antes había visto. Sin la máscara de control, sin la dureza, parecía más joven, más humano. El beso de la noche anterior volvió a su mente con toda su fuerza. No, fue solo un beso. Fueron varios, besos que se transformaron en confesiones susurradas en la oscuridad. Alejandro le había contado sobre la noche del accidente de sus padres, sobre cómo recibió la llamada del hospital, sobre cómo llegó y descubrió que era demasiado tarde. Le contó sobre el peso de hacerse cargo de una empresa que no le importaba, sobre cómo tuvo que ser fuerte para su hermano cuando él mismo estaba destrozado. Y Sofía le contó sobre su padre ausente, sobre los constantes cambios de escuela, sobre los días en que se despertaba sin poder salir de la cama, sobre los medicamentos que tomaba para estabilizar su humor, sobre la sensación constante de no ser suficiente para nadie. Se habían quedado despiertos hasta el amanecer, solo conversando, conociéndose, derribando muros, y en algún momento, exhaustos, se habían quedado dormidos abrazados. Sofía intentó levantarse sin despertarlo, pero el brazo de Alejandro la jaló de vuelta. «No te vayas», murmuró, con los ojos todavía cerrados. «Tengo que trabajar. Su empleada tiene que hacer su trabajo». Alejandro abrió los ojos y la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «No eres solo mi empleada. No después de anoche. Entonces, ¿qué soy?» Alejandro pareció luchar con las palabras. Se pasó la mano por el cabello sentándose en la cama. Sofía podía ver la guerra interna que se desarrollaba en él, la batalla entre lo que sentía y lo que creía que debía sentir. «No lo sé», admitió finalmente. «No sé qué es esto. Solo sé que cuando no estás cerca, te extraño. Y eso me aterra». Sofía le tocó el rostro, obligándolo a mirarla a los ojos. «No tienes que tener todas las respuestas ahora, Alejandro. Solo no huyas de mí. Promete que no vas a huir». Alejandro sostuvo la mano de ella contra su rostro y por un momento Sofía pensó que lo prometería, pero entonces su expresión cambió. Se volvió distante. La máscara comenzó a regresar. «Deberías irte», dijo, soltando su mano, «antes de que alguien te vea». Y fue como si le hubieran arrojado un balde de agua fría. Sofía sintió que se le oprimía el pecho. «Alejandro, no hagas esto». «¿No hacer qué?» «No te cierres, no ahora, no después de todo lo que hablamos». Alejandro se levantó de la cama, dándole la espalda. «Necesito pensar, Sofía. Todo esto es muy rápido, muy intenso. Necesito tiempo». Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó caer. Se levantó, se ajustó la bata y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia él una última vez. «¿Sabes cuál es tu problema, Alejandro? Tienes tanto miedo de perder a la gente que no te permites tenerla de verdad, y al final terminas solo de todos modos, pero por elección, no por destino». Salió del cuarto y cerró la puerta, dejando a Alejandro solo con sus propias palabras resonando en su cabeza. Los días siguientes fueron un tormento. Alejandro había vuelto a tratarla como si fuera invisible. Peor aún, la trataba como si esa noche nunca hubiera sucedido. Sofía sentía que el dolor crecía dentro de su pecho cada día. Lloraba en la ducha, lloraba en su cuarto, lloraba mientras doblaba la ropa.
Su humor oscilaba violentamente entre la ira y una tristeza profunda. Gabriel se daba cuenta de todo. Veía sus ojos rojos, veía la tensión en la mandíbula de su hermano, veía cómo ambos evitaban estar en la misma habitación. Y lo sabía. Sabía que algo había pasado entre ellos, y que Alejandro, como siempre, había huido. Fue un jueves, por la tarde, que Gabriel decidió actuar. Encontró a Sofía en el jardín, sentada en una banca cerca de la fuente, mirando a la nada. «Ven a tomar un helado conmigo», dijo, sentándose a su lado. Sofía lo miró sorprendida. «¿Qué? Helado. Esa cosa fría, dulce, que la gente come cuando está feliz o triste. Ven conmigo. Necesitas salir de esta mansión». «Gabriel, no sé si es una buena idea. Mira, sé que pasó algo entre tú y Alejandro, y sé que él hizo alguna tontería, porque es lo que hace. Pero no puedes encerrarte aquí esperando a que le entre la vergüenza. Mereces ser feliz, Sofía, aunque sea solo por una tarde comiendo un helado». Sofía lo pensó por un momento. Gabriel tenía razón, no podía quedarse ahí martirizándose, y quizás, solo quizás, una salida le haría bien. «Está bien», aceptó. «Vamos por un helado». La sonrisa de Gabriel fue genuina y cálida. «Perfecto. ¿Paso por ti a las 7? Estaré lista». Lo que no sabían es que Alejandro había escuchado toda la conversación desde la ventana del despacho. Y algo dentro de él explotó. No lo iba a permitir. No iba a dejar que saliera con Gabriel. No iba a perderla a manos de su propio hermano. A las 6:30 de la tarde, Alejandro tocó la puerta del cuarto de Gabriel con fuerza. Su hermano abrió con una sonrisa, ya preparándose para salir. «Necesito que te quedes en casa hoy», dijo Alejandro sin rodeos. «¿Por qué?» «Porque necesito hablar contigo sobre algunos asuntos de la empresa». Gabriel se cruzó de brazos. «Hermano, podemos hablar en cualquier momento. Tengo un compromiso ahora». «Cancélalo». «No lo voy a cancelar». Alejandro dio un paso dentro del cuarto, la voz baja y peligrosa. «Te lo estoy pidiendo como tu hermano. Quédate en casa hoy». «Y yo te estoy diciendo como tu hermano que estás siendo ridículo», replicó Gabriel. «Esto es por Sofía, ¿verdad? Estás celoso porque voy a salir con ella». «No son celos, es protección». «¿Protección de qué? ¿De mí? Soy tu hermano, Alejandro. No soy el villano aquí». «Tú no entiendes», prácticamente gritó Alejandro. «No entiendes lo que está en juego». «Entonces explícame», gritó Gabriel de vuelta. «Explícame por qué estás tan desesperado. Explícame qué está pasando realmente entre tú y ella». Alejandro se quedó en silencio, con la respiración agitada, los puños cerrados. Y entonces, en un movimiento que los sorprendió a ambos, empujó a Gabriel de vuelta al cuarto y cerró la puerta por fuera con llave. «Alejandro, ¿qué diablos?». Gabriel golpeó la puerta. «Abre esta puerta ahora». Pero Alejandro ya estaba bajando las escaleras, con la llave en el bolsillo, el corazón latiendo descontroladamente. Sabía que lo que había hecho era completamente irracional. Sabía que Gabriel lo odiaría por ello, pero no podía pensar con claridad. Solo podía pensar en Sofía saliendo con su hermano, riendo con él, quizás besándolo. Sofía esperó en la sala, con un vestido sencillo azul, claro que había comprado con su primer sueldo. Se había maquillado ligeramente y se había soltado el cabello. Miraba el reloj a cada minuto. 7 en punto. 7:05. 7:10. A las 7:30 subió al cuarto de Gabriel y tocó la puerta. «Gabriel, ¿estás ahí?» «Sofía, gracias a Dios». Su voz llegó ahogada desde el otro lado. «Tu jefe loco me encerró aquí. Quítale la llave. Debe tenerla en el bolsillo o en el despacho». Sofía sintió que la ira hervía. Bajó las escaleras como un huracán e irrumpió en el despacho de Alejandro sin tocar. «¿Dónde está la llave?», exigió. Alejandro la miró desde su silla con una expresión impenetrable. «¿Qué llave?». «La llave del cuarto de tu hermano. Lo encerraste. ¿Dónde está la llave?». «Él no va a salir hoy». Sofía avanzó hasta el escritorio, plantando ambas manos sobre él.
¿Quién te crees que eres? No tienes derecho a controlarme. No tienes derecho a controlar a tu hermano. No tienes derecho a decidir con quién salgo o dejo de salir. Tengo todos los derechos. Alejandro se levantó, inclinándose sobre el escritorio hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras sales con mi hermano, como si nada hubiera pasado entre nosotros. Pero no pasó nada, Alejandro. Dejaste muy claro que no pasó nada. Huiste, te escondiste, fingiste que esa noche no existió. Porque tenía miedo, rugió. Porque nunca he sentido esto por nadie y no sé qué hacer. Porque la idea de perderte me paraliza por completo. Entonces, ¿por qué no luchas por mí?, gritó Sofía de vuelta, las lágrimas finalmente cayendo. ¿Por qué no me eliges? ¿Por qué no dejas de tener tanto miedo y simplemente me eliges? El silencio que siguió estaba cargado de una tensión eléctrica. Alejandro rodeó el escritorio lentamente, y Sofía dio un paso atrás, pero él siguió avanzando hasta que ella quedó contra la pared, sin a dónde ir. «¿Quieres que te elija?», dijo, la voz ronca. «¿Quieres saber lo que realmente quiero?». «Sí. Te quiero a ti, Sofía. Te quiero toda. Cada parte caótica, intensa, imposible de ti. Quiero despertar contigo a mi lado. Quiero escucharte cantar por la casa. Quiero abrazarte en los días malos. Quiero ser la persona que buscas cuando necesitas a alguien. Te quiero de una forma que me asusta hasta los huesos». Y entonces la besó. No fue como el primer beso, desesperado y de descubrimiento. Este fue diferente. Fue una reivindicación. Fue él diciendo sin palabras que ella era suya y él era de ella, y nada más importaba. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Me vuelves loca», susurró Sofía. «Bienvenida al club. Pero todavía tienes que soltar a tu hermano». Alejandro se pasó la mano por el cabello, dándose cuenta de la locura que había cometido. Sacó la llave del bolsillo y se la entregó. «Dile que lo siento. Vas a tener que decírselo en persona». Sofía tomó la llave. «Es tu hermano, Alejandro, te quiere, incluso cuando eres un idiota». «Lo sé». Sofía comenzó a salir del despacho, pero Alejandro la detuvo por la muñeca. «Cancela el helado». Ella lo miró por un largo momento. «Por favor». Era la primera vez que lo oía decir «por favor». La primera vez que veía una vulnerabilidad completa en sus ojos. «Ok», asintió. «Lo cancelo». Cuando Sofía liberó a Gabriel, él estaba visiblemente molesto. Pasó junto a Alejandro en el pasillo sin mirarlo y se fue directo a su cuarto, cerrando la puerta con fuerza. Sofía subió tras él y tocó suavemente. «Gabriel, ¿puedo pasar?». La puerta se abrió. Gabriel tenía una expresión de frustración y dolor. «Perdón, Sofía. Mi hermano es un completo idiota». «Lo sé, pero está intentando». «¿Intentando qué?». «Mantenerme encerrado para tenerte solo para él». Sofía suspiró. «Es más complicado que eso». «Sé que ustedes tienen algo, Sofía. No soy ciego. Y está bien, de verdad. Pero no puedes simplemente encerrarme cada vez que sientes celos. Eso no es normal, no es sano». «Tienes razón, y él lo sabe. Gabriel ha perdido mucho en su vida. Tiene miedo de perder más. Pero eso no justifica lo que hizo». Gabriel se tiró en la cama mirando al techo. «Me gustas, Sofía. Mucho. Y quizás en otra vida, en otras circunstancias, podríamos haber funcionado. Pero veo cómo lo miras a él, y veo cómo te mira él a ti, incluso cuando están peleando, incluso cuando todo es un desastre. Hay algo ahí que es real. Es intenso. Es aterrador. Pero es real». Sofía se sentó en el borde de la cama. «Perdón por el helado». Gabriel rió sin humor. «Otro día vamos, te lo prometo. Pero quizás sea mejor que resuelvas esta situación con mi hermano primero, antes de que se vuelva completamente loco y me encierre en el sótano». «¿Tienes sótano? No dejes que mi hermano se entere de que tiene». Sofía rió, y Gabriel rió con ella, y por un momento todo pareció menos complicado. Esa noche, Sofía fue a la alberca en la parte trasera de la mansión.
Necesitaba pensar, necesitaba procesar todo lo que estaba pasando. Se sentó en el borde, con los pies en el agua, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. No tardó mucho en aparecer Alejandro. Se sentó a su lado, manteniendo una pequeña distancia. Gabriel me dio un puñetazo, dijo después de un rato. Te lo merecías. Lo sé. Se quedaron en silencio por unos minutos, solo escuchando el sonido del agua. Lo traje en mi lugar, dijo Alejandro de repente. Gabriel debería estar aquí contigo ahora, comiendo helado, haciéndote reír, siendo el tipo de hombre fácil que yo nunca seré. Pero estoy aquí, porque no puedo estar lejos de ti, porque aún sabiendo que él sería mejor para ti, no puedo dejarte ir. Sofía se volvió hacia él. No quiero fácil, Alejandro. Quiero real. Te quiero a ti. Con todos tus defectos, todos tus miedos, todo tu desorden interno. Te quiero exactamente como eres. No sé cómo hacer esto, cómo estar con alguien, cómo compartir mi vida. Entonces aprendemos juntos. Alejandro la miró, y por primera vez Sofía vio lágrimas en sus ojos. No las dejó caer, pero estaban ahí. Y fue cuando se dio cuenta de lo difícil que era aquello para él, de lo mucho que significaba para él bajar la guardia de esa manera. Se acercó y lo besó, suave, gentil. Un beso que decía sin palabras que todo estaba bien, que lo descubrirían juntos. Cuando se separaron, Alejandro apoyó su frente en la de ella. Estoy enamorado de ti, Sofía Ramírez. Completa, irremediablemente, enamorado. Sofía sintió que el corazón le explotaba en el pecho. Era la primera vez que lo decía, la primera vez que ponía en palabras lo que ambos sentían. Yo también estoy enamorada de ti, Alejandro Hernández, aunque seas imposible. Sobre todo porque soy imposible, corrigió él con una casi sonrisa. Y entonces ella se dio cuenta. Estaba sonriendo. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. El hombre de hielo se estaba derritiendo, poco a poco. Pero lo estaba haciendo. Pero entonces la expresión de Alejandro se volvió seria de nuevo. Hay algo que necesito pedirte. ¿Qué? Cásate conmigo. Sofía parpadeó. ¿Qué? Sé que es una locura. Sé que apenas empezamos, pero no te quiero como novia. No te quiero como una aventura. Te quiero como mi esposa. Te quiero para siempre. Así que cásate conmigo. Alejandro, ¿estás loco? Nos conocemos hace menos de 2 meses. Y ya sé todo lo que necesito saber. Sé que me haces sentir vivo. Sé que cuando no estás cerca me siento incompleto. Sé que quiero construir una vida contigo. Así que cásate conmigo. Sofía sintió que la cabeza le daba vueltas. Era todo tan rápido, tan intenso, tan imposible. Pero al mismo tiempo tenía sentido, un sentido aterrador y perfecto. Pero antes de que pudiera responder, Alejandro se levantó bruscamente. No, olvídalo. Fue una estupidez. Muy rápido, perdón. Y comenzó a alejarse, la armadura volviendo a su lugar. Alejandro, espera, lo llamó Sofía. Pero no se detuvo. Hizo lo que siempre hacía cuando sentía demasiado. Huyó. Sofía pasó toda la noche despierta, repasando todo en su cabeza. La propuesta de matrimonio improvisada. La huida de Alejandro justo después. La forma en que él siempre parecía estar al borde de entregarse por completo y construir muros aún más altos. Estaba agotada. Agotada de intentar entender a un hombre que ni él mismo se entendía. Por la mañana, cuando bajó a la cocina, encontró a Gabriel tomando café solo. La miró e inmediatamente se dio cuenta de su estado. ¿Mala noche? Ni te imaginas. Sofía se sirvió café sentándose a la mesa. Tu hermano me pidió matrimonio ayer. Gabriel escupió el café que estaba bebiendo. ¿Hizo qué? Me pidió matrimonio. Y luego salió corriendo como si hubiera visto un fantasma. Gabriel se pasó la mano por la cara, incrédulo. Este hombre es un caso perdido. Lo sé. ¿Y tú? ¿Qué dijiste? No tuve tiempo de decir nada. Huyó antes. Gabriel se quedó mirándola por un largo momento. Pero si hubieras tenido tiempo, ¿qué habrías dicho?
Sofía revolvió su café, pensativa. Creo que habría dicho que sí. Y eso me aterra tanto como a él, porque es una locura, Gabriel. Es completamente de locos casarse con alguien que conoces desde hace tan poco tiempo, pero al mismo tiempo parece lo único que tiene sentido. Gabriel suspiró. Mira, voy a ser honesto contigo. Mi hermano es complicado. Es cerrado, controlador, tiene más traumas que una telenovela, pero es la mejor persona que conozco. Cuando nuestros padres murieron, acababa de ser aceptado en una maestría en Londres. Era su sueño, pero lo dejó todo para hacerse cargo de la empresa y cuidarme. Sacrificó la vida que quería por la responsabilidad. Y desde entonces nunca se ha permitido querer nada para sí mismo. Hasta que apareciste tú. Sofía sintió que le ardían los ojos. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero que entiendas que cuando te pide matrimonio, aunque sea a su manera desastrosa, es lo más serio que ha hecho en su vida. Alejandro no hace nada a medias. Si te quiere como su esposa es porque realmente quiere construir una vida contigo. ¿Y si cambia de opinión? ¿Y si huye de nuevo? Gabriel esbozó una sonrisa torcida. Entonces corres tras él y lo arrastras de vuelta, porque así es como funciona cuando amas a alguien imposible. Luchas, no te rindes, incluso cuando se pone difícil. Sofía no tuvo tiempo de responder, porque Alejandro entró en la cocina en ese momento. Se detuvo al verlos conversando, con la expresión cerrada. Sin decir nada, tomó una taza de café y se dio la vuelta para salir. Alejandro, lo llamó Gabriel. Necesitamos hablar. Ahora no. Sí, ahora. Alejandro se quedó de espaldas, con los hombros tensos. Sofía se levantó, sintiendo que esa conversación debía ser entre hermanos, pero Gabriel la detuvo con un gesto. Quédate. Esto también te involucra. Alejandro finalmente se giró, sus ojos yendo de Gabriel a Sofía. ¿Qué quieres, Gabriel? Me voy mañana, dijo Gabriel con calma. Temprano. Tengo una gira que empieza la próxima semana y necesito prepararme. Alejandro no dijo nada, pero algo en su expresión cambió. Pero antes de irme, continuó Gabriel, necesito que sepas una cosa. Me gusta Sofía. Mucho. Es increíble, divertida, intensa, real. Y pensé por un breve momento que quizás podría tener algo con ella, pero luego me di cuenta de que su corazón ya estaba ocupado. Por ti. Y eso está bien, porque yo también te quiero, hermano, y quiero que seas feliz. Pero hay una condición. ¿Qué condición?, preguntó Alejandro, con voz cautelosa. Tienes 24 horas para decidir qué es lo que realmente quieres. 24 horas para decidir si vas a luchar por ella o si vas a seguir huyendo. Porque si no decides, si continúas en este limbo de estar y no estar, yo voy a luchar por ella. De verdad. Le voy a mostrar lo que es ser amada sin miedo, sin ataduras, sin huidas. Y entonces, hermano, habrás perdido lo mejor que te ha pasado en la vida por pura cobardía. El silencio que siguió fue denso. Alejandro miraba fijamente a su hermano, procesando sus palabras. Sofía estaba congelada, con el corazón latiendo descontroladamente. 24 horas, repitió Gabriel, a partir de ahora. Y luego salió de la cocina, dejando a Alejandro y Sofía solos con el peso de ese ultimátum. Alejandro puso la taza en el fregadero con más fuerza de la necesaria. El sonido resonó en la cocina. Se quedó ahí de espaldas a Sofía, los hombros subiendo y bajando con su respiración agitada. Alejandro, comenzó Sofía, pero él la interrumpió. No, ahora no, Sofía. Necesito pensar. Y él también salió, dejándola sola en la cocina con un inmenso vacío en el pecho. Las siguientes 24 horas fueron las más largas de la vida de Sofía. Intentó ocuparse con las tareas de la casa, pero no podía concentrarse. Limpiaba la misma habitación 2 veces, quemaba la comida, tiraba cosas. Su humor oscilaba entre la esperanza y la desesperación. Alejandro se encerró en 1900 en el despacho. No salió ni para comer. Sofía oía el sonido de cosas siendo arrojadas ocasionalmente. Oía pasos yendo y viniendo. Lo imaginó allí, librando la guerra interna que siempre libraba.
Gabriel pasó el día arreglando sus cosas, haciendo las maletas. Encontró a Sofía sentada en el jardín al final de la tarde, con las rodillas pegadas al pecho. ¿Estás bien? No, respondió Sofía honestamente. Estoy aterrada. Va a elegir bien. Gabriel se sentó a su lado. Mi hermano es muchas cosas, pero tonto no es. ¿Y si no elige? ¿Y si el miedo es más grande? Entonces tendrá que vivir con eso. Y tú tendrás que seguir adelante, porque mereces a alguien que te elija, Sofía, todos los días, sin dudarlo. Sofía apoyó la cabeza en su hombro. Gracias, Gabriel, por todo. Él le besó la coronilla, un beso fraternal. Vas a estar bien, no importa lo que pase. Vas a estar bien porque eres demasiado fuerte para no estarlo. Cuando cayó la noche, Sofía se fue a su cuarto. Ya no podía soportar la tensión. Se duchó, se puso el camisón y se acostó en la cama mirando al techo. Las horas pasaban lentamente. Medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Estaba casi quedándose dormida cuando escuchó unos suaves golpes en la puerta. Su corazón se disparó. Se levantó, abrió la puerta y encontró a Alejandro del otro lado. Estaba diferente, el cabello revuelto, la barba de un día, los ojos rojos como si hubiera llorado. Llevaba solo una camiseta y pantalones de pants. Parecía vulnerable, humano, real. Pasé todo el día pensando, comenzó con la voz ronca, pensando en todas las razones por las que esto no debería funcionar, pensando en lo diferentes que somos, en lo pronto que es, en que no sé ser lo que necesitas. Y llegué a una conclusión. Sofía sintió que se le oprimía el corazón, preparándose para lo peor. La conclusión es que no importa, continuó Alejandro, dando un paso más cerca. No importa que sea pronto. No importa que seamos diferentes. No importa que no sepa hacer esto bien. Porque nada de eso cambia el hecho de que te amo. Nada de eso cambia el hecho de que cuando me despierto, eres mi primer pensamiento. Cuando me duermo, eres el último. Nada de eso cambia el hecho de que te convertiste en el centro de mi universo y ya no sé cómo vivir sin ti en él. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Sofía. Así que estoy aquí, dijo Alejandro, y entonces, para su completo asombro, se arrodilló. Estoy aquí, frente a ti, sin armadura, sin defensas, pidiéndote, dame una oportunidad. Dame la oportunidad de ser el hombre que mereces. No prometo que será fácil, no prometo que no cometeré errores, pero prometo que lucharé todos los días por ser mejor. Prometo que te elegiré, siempre, en cualquier situación. Cásate conmigo, Sofía Ramírez. Déjame pasar el resto de mi vida intentando hacerte feliz. Sacó una cajita del bolsillo y la abrió, revelando un anillo con un diamante que brillaba incluso en la penumbra del pasillo. Sofía se cubrió la boca con las manos, sollozando. Sí, logró decir entre lágrimas. Sí, sí, 1000 veces sí. Alejandro se levantó y la atrajo en un abrazo apretado, y ambos lloraron. Lloraron por el difícil camino hasta ese momento. Lloraron por el miedo superado. Lloraron por la felicidad aterradora y perfecta de ese instante. Cuando finalmente se separaron, Alejandro le puso el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto, claro que le quedaba. Como si hubiera sido hecho para ella. ¿Cómo sabías la medida?, se preguntó Sofía todavía aturdida. Le pregunté a la cocinera, me mataría si supiera que te conté, pero guardó un anillo que dejaste cerca del fregadero una vez. Sofía rió entre lágrimas. ¿Planeaste esto? Desde el día que te caíste encima de mí por una cucaracha, admitió Alejandro, secándole las lágrimas del rostro con los pulgares. Solo que tenía demasiado miedo para admitirlo. Idiota. Tu idiota, corrigió él, y luego la besó con toda la intensidad de un hombre que finalmente se había permitido amar. Gabriel, que había observado todo escondido al final del pasillo, sonrió y regresó a su cuarto. Misión cumplida. La boda se celebró 3 meses después. Fue una ceremonia íntima en el jardín de la mansión, solo con personas cercanas. Gabriel fue el padrino.
La cocinera lloró más que la novia. Sofía usó un vestido sencillo pero hermoso, y Alejandro no pudo dejar de mirarla durante toda la ceremonia. Cuando el sacerdote preguntó si Alejandro aceptaba a Sofía como esposa, no dudó. Aceptó. Para siempre. Y cuando le hicieron la misma pregunta a Sofía, ella respondió con una sonrisa enorme. Acepto, aunque sea imposible. Los invitados rieron. Alejandro puso los ojos en blanco, pero sonrió. Esa sonrisa que todavía era rara, pero que ahora aparecía con más frecuencia. Los primeros años de matrimonio fueron un aprendizaje constante. Alejandro aprendió a hablar de sus sentimientos, a no huir cuando las cosas se ponían intensas, a abrazar el caos que Sofía traía. Sofía aprendió a reconocer cuando él necesitaba espacio, a entender que el amor no significaba perfección, a aceptar que algunos días eran más difíciles que otros. Pelearon, mucho. Pelearon por cosas pequeñas y grandes, sobre cómo él todavía intentaba controlarlo todo, sobre cómo ella a veces se perdía en sus propias emociones. Pero siempre, volvían el uno al otro al final, porque lo habían prometido, para siempre, y ellos se tomaban las promesas en serio. El primer hijo llegó 2 años después de la boda, un niño, Pedro. Tenía los ojos de su madre y el temperamento de su padre. Alejandro sostenía a ese bebé diminuto en sus brazos y lloraba, porque por primera vez desde la pérdida de sus padres sentía que tenía una familia de nuevo. La hija llegó 1 año y medio después, Clara. Era puro caos, exactamente como su madre. Lloraba fuerte, reía más fuerte aún, sentía todo con una intensidad total. Alejandro aprendió que el amor era despertarse 3 veces por noche, con una niña que no paraba de llorar y no importarle, porque era suya para cuidarla. El tercero fue una sorpresa. Otro niño. Lo llamaron Lucas. Era el más tranquilo de los 3, observador, pensativo. Alejandro se veía a sí mismo en ese niño y se aseguraba de enseñarle que estaba bien sentir, que no necesitaba guardárselo todo. La mansión, que antes era un museo de silencio, se convirtió en un parque de diversiones. Había juguetes esparcidos por todos los rincones, dibujos en las paredes que a Alejandro le molestaban en apariencia, pero que en secreto amaba. Risas, gritos, música, tanta música. Sofía les cantaba a los niños todos los días, y Alejandro a veces se sorprendía cantando con ella, en voz baja, cuando creía que nadie lo escuchaba. Gabriel los visitaba siempre. Era el tío favorito, el que traía regalos exagerados y llevaba a los niños a aventuras que dejaban a Sofía preocupada y a Alejandro con canas prematuras. Y una tarde de sábado, 5 años después de la boda, ocurrió el incidente que se convertiría en leyenda familiar. Alejandro llegó a Minones' casa más temprano de la oficina y fue a buscar a Sofía para contarle una novedad sobre un negocio que había cerrado. Subió las escaleras, escuchó ruido en el pasillo y al doblar la esquina encontró a Gabriel tirado en el suelo, sin camisa, encima de la nueva trabajadora del hogar que habían contratado la semana anterior. La chica gritó. Gabriel intentó explicar algo sobre una toalla mojada y una puerta equivocada. Alejandro solo se quedó mirando a su hermano con una expresión que decía claramente, ¿es en serio? Sofía apareció detrás de él, vio la escena y se echó a reír tanto que tuvo que apoyarse en la pared. Es un déjà vu, logró decir entre risas. Un déjà vu perfecto. Alejandro la miró, vio el humor en la situación y por primera vez se permitió reír también. Reír de verdad. Fuerte, libre. Los niños aparecieron corriendo para ver qué era tan gracioso. El perro que Sofía había insistido en adoptar ladró con ellos, y allí, en ese pasillo lleno de gente, ruido y desorden, Alejandro se dio cuenta de algo. Era feliz, completa, absurdamente feliz. Miró a Sofía, que sostenía a Clara en brazos mientras intentaba explicarle a Pedro por qué el tío Gabriel estaba sin camisa, encima de una chica en el suelo. Miró a Lucas, que observaba todo con interés científico. Miró a Gabriel, que finalmente había logrado levantarse, y trataba de recuperar algo de dignidad.
y se dio cuenta de que esa era la vida que siempre había querido pero nunca supo cómo pedir. Una vida llena, una vida ruidosa, una vida real. Esa noche, después de acostar a los niños, lo que tomó 2 horas porque Pedro insistió en otra historia. Clara no quería soltar al perro, y Lucas necesitó hacer 20 preguntas sobre por qué brillaban las estrellas. Alejandro finalmente se dejó caer en la cama junto a Sofía. «Estoy exhausto», murmuró. «Bienvenido a la paternidad». Alejandro se giró de lado para mirarla, a esa mujer que había entrado en su vida como un huracán y lo había puesto todo de cabeza. Esa mujer que le enseñó que era posible sentir sin romperse, que era posible amar sin perder, que era posible ser vulnerable y aún así fuerte. «Gracias», dijo de repente. «¿Por qué?» «Por no rendirte conmigo, por hacerme querer ser mejor, por darme una familia, por darme una vida». Sofía sonrió tocándole el rostro. «Tú me diste todo eso también. Me diste un lugar al que pertenecer, me diste amor de verdad, me diste 3 niños absolutamente locos que amo más que a nada en el mundo». «4», corrigió Alejandro. «3 niños. Tú no cuentas como niño. Soy el más adulto de esta casa». Sofía rió. «Amor, lloraste viendo Buscando a Nemo la semana pasada. El pez estaba perdido, Sofía. El papá estaba desesperado». Ella lo besó, riendo contra sus labios. «Te amo, Alejandro Hernández, aunque seas un dramático». «Te amo, Sofía Hernández, sobre todo porque eres un caos». Se quedaron abrazados en el silencio del cuarto, escuchando los sonidos de la casa, el perro roncando en el pasillo, un niño moviéndose en sueños en el cuarto de al lado, el viento en los árboles afuera, y Alejandro, el hombre que una vez pensó que el amor era pérdida, que la intimidad era debilidad, que sentir era peligroso, finalmente entendió la verdad. El amor no era perder, el amor era ganar. Ganar una vida que valía la pena vivir. Ganar momentos que valían la pena recordar. Ganar una persona por la que valía la pena luchar. Y mientras se dormía con Sofía en sus brazos, Alejandro hizo una promesa silenciosa. Seguiría siendo mejor, seguiría amando, seguiría luchando, porque ella lo merecía, porque los niños lo merecían, porque él mismo lo merecía. Y afuera, en la terraza, Gabriel miraba las estrellas con una cerveza en la mano, sonriendo. Su misión estaba completa. Su hermano era feliz. Sofía era feliz. Y él, bueno, él todavía estaba tratando de explicarle a la nueva empleada que todo había sido un enorme malentendido. Pero esa ya era otra historia. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Alejandro y Sofía haya tocado su corazón. Si te emocionaste con este viaje de amor, superación y transformación, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Fue la propuesta de matrimonio? ¿La relación entre los hermanos? ¿La forma en que el amor transformó a Alejandro? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, historias que hablan sobre valentía, vulnerabilidad y la belleza de permitirse amar incluso cuando da miedo. Te esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que moverá tus emociones. Hasta entonces, recuerda, el amor verdadero no es perfecto, pero es real, y siempre vale la pena luchar por él.